Metodología. El presente estudio es de tipo mixto debido a que integra la investigación cuantitativa como cualitativa, y este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación. Para recolectar los datos se utilizó como técnica la encuesta y un cuestionario en línea de Google Forms compuesto de 10 preguntas cerradas y 2 abiertas sobre el impacto de la canasta básica familiar en los estratos 1 y 2 del barrio de la Nevada de Valledupar. Se aplicó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. Este tipo de muestreo se utiliza cuando un investigador pretende obtener información en un lapso de tiempo más corto y sin invertir demasiado dinero. La muestra está conformada por 25 personas, entre los cuales 15 son hombres y 11 son mujeres entre los 18 y los 50 años de edad. Resultados del cuestionario. En género, el 42,3% que respondieron el cuestionario fueron mujeres y el 57,7% fueron hombres. ¿Cuál es su rango de edad? El 30,8% está entre los 27 y los 45, el 11,5% está entre los 46 y los 59, el 7,7% está entre los 60 o más y el 50% está entre los 16 y los 26 años. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que son los referentes conceptuales. Estos referentes nosotros los planteamos con la idea de lo que es la pobreza, lo que es la desigualdad, que la desigualdad se clasifica en lo que es desigualdad económica, social, desigualdad educativa. También tenemos lo que es la vulnerabilidad. Comenzamos hablando sobre lo que es la pobreza. Debemos tener en cuenta que según Calbright en 1958, un estadounidense, sostenía que las personas sufren pobreza cuando sus ingresos, aun siendo suficientes como tal para vivir en el lugar en el que habitan, están muy por debajo de los de su comunidad. También hablamos lo que es la desigualdad, seguimos así hablando de este subtema. La desigualdad como tal no es sinónimo de pobreza como muchos creemos. La desigualdad hace variación a los estándares de vida de la población dependientemente si la población está en pobreza o no. Esto lo plantea McKay en 2002. Desigualdad económica. Según el reconocido investigador economista Kutno, la desigualdad económica es el precio propio de un despegue económico de un país. También según Litfield, 1999, la desigualdad económica es la forma como se distribuyen los bienestares o los ingresos como tal en la población. Seguimos así planteando lo que es la desigualdad social. Esta nos dice que es la jerarquización de estas diferencias como tal, la jerarquización de lo que hay en la desigualdad. Muchas personas como a lo largo de su vida han pasado por este tipo de desigualdad social. Se plantea que es la condición por la cual las personas tienen un acceso inequitativo a recursos valorados. Todas las sociedades tienen un cierto nivel de desigualdad a lo largo de su vida. Era lo que estaba planteando. Y seguimos así hablando sobre lo que es la vulnerabilidad. Tenemos que tener en cuenta que la vulnerabilidad es algún tipo de amenaza, no solamente física, porque la física tiene que ver con las sequías, terremotos, enfermedades, también tiene que ver con las amenazas antropogénicas, que tiene que ver con la contaminación, accidentes, hambrunas, pérdida de empleo. Esto lo planteó el investigador Ruiz en el 2011. ¿Cuántas personas conforman su núcleo familiar? 26 respuestas fueron analizadas, dando un resultado de que 46.2 personas, en su mayoría tienen de 3 a 5 integrantes familiares, 42.3 entre 5 y 7 familiares y solo un 11.5 entre 1 y 3 miembros que conforman la familia. Las personas de su núcleo familiar cuentan con empleo. Las mismas 26 respuestas fueron analizadas, dando como resultado el sí en un 84.6% y el no en un 15.4%. ¿Cuántos miembros de su familia cuentan con un empleo formal? En el 76.9% entre 1 y 2 personas y el 15.4% ninguna. Fueron las respuestas más notables, analizando las mismas 26 respuestas. ¿Cuánto es un ingreso mensual en su casa? El 38.5% dieron como respuesta entre 700 y 1 millón de pesos, 30.8% entre 1 millón y 1.300.000, el 15.4% entre 300 y 600 mil
y el 11.5 entre más, analizando las mismas 26 respuestas. ¿Cuál es su estrato económico? De las 26 respuestas, 61.5 dijeron que eran estrato 1 y el restante 38.5 de estrato 2. ¿A qué grupo de Sisbén pertenecen? De las mismas 26 respuestas se dio que el 53.8 pertenecen al estrato A, 36.6 al estrato B y 11.5 al estrato C. La pregunta 7. ¿Cuántos miembros de la familia aportan a la compra de alimentos en el hogar? De 1 a 2, el 65,4%. De 2 a 4, el 34,6%. La pregunta 8. ¿Lo aportado le alcanza para tener un sustento diario? Sí, un 65,4%. No, el 36,6%. En la pregunta 9. ¿En qué productos ha sentido más aumento en los precios en el último trimestre? Hay 3 opciones. En la primera opción gana carnes con un 10% más. En la segunda opción está dividido entre los frutas y carnes en un 7%. En la opción 3 se mantienen todas lo que es grano, frutas, verduras, lácteos y carne en un porcentaje de 4 al 5% de la población. Dentro del análisis que le podemos hacer a la pregunta 10ª de nuestro formulario, donde se pregunta con qué regularidad realiza compra de alimentos dentro de su hogar, pues tenemos que el 30.8% de los encuestados dice que adquiere sus alimentos de manera semanal, mientras que el 34.6% de los encuestados, correspondiente a 9 personas, dicen que adquieren sus alimentos de manera diaria. El 23.1% dice que adquiere los alimentos dentro de su hogar de manera quincenal o que adquiere estos de cada 15 días. Y el análisis que le damos a la pregunta 11 de nuestro formulario, donde se pregunta cómo ha sentido las variaciones en los precios de durante los últimos 3 meses, tenemos que el 50% de la población encuestada, correspondiente a 13 personas, dice que son muy altos los precios de los alimentos, y el 11% correspondiente a 3 personas dicen que los precios están de manera regular. Solamente un 3.8% dice pues que los alimentos se han mantenido de manera estable. Y dentro del análisis que le podemos dar a la respuesta 12 del formulario, donde se pregunta ¿por qué cree usted que han aumentado los precios de los alimentos?, al entenderse pues que es una pregunta abierta, podemos inferir que la gran mayoría de la población encuestada atribuyen esto al precio del dólar, a otros a la guerra hoy suscitada en Ucrania, y muchos otros dicen que al precio actual de la gasolina o los combustibles. En la pregunta 13, donde se pregunta a qué alternativas acude usted cuando el sustento o sus ingresos no le alcanzan, la mayoría de la población encuestada dice que subsanan esta necesidad adquiriendo un préstamo con un pago diario. Otros dicen pues que trabajan en turnos, y la mayoría o una parte de la población dice pues que tienen una persona dentro de su familia que normalmente se dedica al mototaxismo.